Ajustando su disfraz, Ying-tai se preparaba para despedir a sus padres. Siempre fue una hija obediente. Estaba en casa y hacía bordados que los enorgullecían. Aunque solo se les permitía a los niños asistir a la Academia de Confucio en Hangzhou, Ying-tai quería ir a la escuela. Les rogó a sus padres que le permitieran ir vestida de niño y, al percatarse de su determinación y astutos disfraces, lo aceptaron. Sin embargo, solo le daban permiso si ella prometía mantener oculta su identidad y volver al camino tradicional que ellos planearon para ella. Eufórica, Ying-tai emprendió su viaje a Hangzhou. En el camino, se encontró con una intersección. No sabía qué camino tomar cuando un muchacho se acercó. Al mirarse, tuvieron una conexión inmediata. Ying-tai supo que se llamaba Liang Shanbo y que iba a ser su compañero en la escuela, así que caminaron juntos el resto del camino, conversando. Ying-tai se dio cuenta de que a pesar de su meticuloso disfraz, podía ser ella misma. Decidieron celebrar lo que creyeron que sería una larga y estrecha amistad, y se declararon hermanos. En la escuela, Ying-tai se sumergía en los libros y estudiaba con Shanbo hasta tarde. Ambos se sentían en su hogar, siempre que estuvieran juntos. Compartían habitación, pero aunque Shanbo la cuestionaba por eso, Ying-tai siempre usaba el baño sola y abrochaba su ropa hasta el mentón sin importar el clima. Cada tanto, Ying-tai escuchaba a los estudiantes murmurar acerca de ella. Los meses se convirtieron en años. Ying-tai continuaba sobresaliendo en sus estudios y sentía que su pasado y futuro planeado eran muy lejanos. Pero los murmullos crecieron. Luego de 3 años, no tuvo otra opción que irse. Entre lágrimas, Ying-tai le pidió a Shanbo que la visitara. Cuando Ying-tai volvió a casa, sus padres le dijeron que la familia Ma había enviado un casamentero para pedir permiso para que se casara con su hijo. Ellos lo vieron como una pareja apropiada y aceptaron. Escondiendo su desilusión, Ying-tai cumplió. Mientras se preparaba para una nueva vida, pensaba en Shanbo. Mientras tanto, él también estaba distraído. Estudiar era aburrido sin ella. Cuando Shanbo finalmente fue a la casa de Ying-tai, se encontró con una muchacha joven. Iba a preguntar por su hermano, pero cuando se miraron, reconoció al estudiante que siempre amó. Shanbo sabía que no podía volver a separarse de ella y le pidió que se casara con él. Con el corazón roto, Ying-tai le dijo que ya estaba comprometida con otro. Shanbo estaba devastado, pero entendía que Ying-tai debía obedecer los deseos de sus padres y se separaron. Shanbo se enfermó y se debilitaba día tras día. Preocupada, su familia mandó un casamentero a la familia Yu, pero por el compromiso actual de Ying-tai, su padre rechazó la propuesta. Aceptarla deshonraría a la familia. Shanbo empeoró y al percatarse de que no iba a vivir para su matrimonio, le escribió una última carta a Ying-tai. Si Ying-tai lo amaba, le pidió que prendiera incienso frente a su tumba mientras iba hacia la familia Ma. La boda también se sintió como un funeral. Mientras la procesión atravesaba la aldea bajo el cielo tormentoso, Ying-tai se escapó y se arrodilló frente a la tumba de Shanbo. Prendió incienso y ofreció sacrificios a través de sus lágrimas. De pronto, sonó un trueno en el cielo y un relámpago atravesó la tumba, rompiendo la lápida. Sin dudarlo, Ying-tai se tiró adentro. Cuando sus padres corrieron para salvar a su hija, 2 mariposas salieron aleteando de la grieta. Esta vez, Ying-tai se había transformado para siempre. Al fin libre, podía flotar eternamente junto a Shanbo. Las historias que heredamos nos ayudan a comprender mejor el pasado y, a veces, también el presente. Suscríbete a este canal para no perderte ningún mito.